¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Así es, hoy te contaré sobre otro caso resuelto, pues aquí nos gustan esas historias en las que los culpables terminan en el bote, 2 metros bajo tierra o de cualquier otra forma reciben su merecido a sangre fría. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados más como historia que como reportaje, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver estos videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora, déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo una mente brillante pero torcida puede enmascarar como fervor religioso extremo un crimen de lujuria y avaricia pensando que pueden así salirse con la suya. ¿Interesado? Bueno, pues tráete unas papitas, un refresco, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia comienza a mediados de la primavera del 2014. Un día bastante normal en la glamurosa localidad de Silver Lake, esto en la ciudad de Helendale, en California. Un lugar que parece un oasis en medio del caluroso desierto californiano. Todo transcurría con tranquilidad cuando de camino a su trabajo, Robert Limón recibió una llamada de su esposa Sabrina en su celular. Quería avisarle que no se comiera el pudín de plátano que le había mandado ese día para el almuerzo, pues se había dado cuenta de que estaba echado a perder y que podría intoxicarse. De la que se había salvado Robert. Habiendo tirado el peligroso postre, continuó con su vida normal, al menos durante varias semanas, pero nadie, ni él mismo, se habría imaginado que un par de meses después, el número de emergencias recibiría una llamada de aviso de que algo andaba mal. El 17 de agosto del 2014, a eso de las 6 de la tarde, un trabajador de la empresa ferroviaria de la ciudad de Tehachapi era quien llamaba. Este amigo contaría que al llegar a su lugar de trabajo, cuando tocaba el cambio de turno, notó que las puertas del lugar parecían cerradas y todo estaba a oscuras, lo cual no era normal, pues las puertas deberían de estar abiertas y la luz encendida. Además notó que el acceso a la oficina de reparaciones estaba abierta y que Robert, su compañero de trabajo, no estaba ahí. Al entrar en la oficina vio que el escritorio era un desastre, todo estaba aventado por todos lados. Así que se dio la vuelta y se dirigió hacia el patio de maniobras, en donde caminó unos metros. Se detuvo cuando pisó algo resbaloso y vio que la suela de su zapato comenzaba a mancharse con un líquido de apariencia inusual. Al observar más de cerca se dio cuenta de que lo que había pisado era sangre fresca. Un cuerpo estaba tirado en el suelo con una gran herida en la parte superior de la cabeza. También tenía sangre en un lado de la cara y un agujero en la barbilla. Inmediatamente llamó al 911. En ese momento, a unos 45 minutos de distancia, Sabrina Limón comenzaba a preguntarse por qué no había tenido noticias de su esposo. Era ya muy tarde y normalmente a esa hora Robert ya estaba en casa. Ese domingo ya se estaba haciendo tarde y no sabía nada de él. No contestaba el teléfono y no respondía a sus mensajes, por lo que Sabrina comenzó a impacientarse. Poco después, 2 compañeros de trabajo de Robert llamaron a su puerta. Cuando ella les abrió, le dijeron que lo sentían mucho, pero que Robert se había lastimado en el trabajo. Así es, mi querido friolento. El cuerpo que el trabajador de la ferroviaria había encontrado en el piso del patio de maniobras era el de su compañero de trabajo y esposo de Sabrina, Robert Limón. Y mientras el suelo se oscurecía lentamente, los cuerpos de emergencia declaraban a Robert muerto en la escena, al tiempo que acordonaban el lugar y comenzaban la investigación. Y de seguro ya te estás preguntando, ¿y quién era Robert Limón, Luis? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue un accidente laboral? ¿Un robo que salió mal? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico. Déjame contarte un poquito más primero sobre Robert Limón para que entiendas un poquito quién es él. Robert Limón nació el 11 de agosto de 1976 en el seno de una familia religiosa y muy conservadora de Lake Havasu, en Arizona. Sus familiares y amigos lo describen como un colaborador tranquilo, participativo con su comunidad y una excelente persona.
No hay mucha información sobre la infancia y adolescencia de Robert, pero podemos decir que era un tipo bastante normal. Sin embargo, las cosas darían un increíble giro para él cuando conociera a la mujer que en un futuro sería su esposa, Sabrina Jensen. La historia de amor de Robert y Sabrina comenzó a finales de los 90, cuando se conocieron en una carne asada en el patio de unos amigos en la ciudad de Prescott, Arizona, que era donde vivían en ese entonces. Para ese momento, Robert tenía unos 21 años y Sabrina apenas unas 18 primaveras. La química entre ellos fue inmediata. Robert le llamaba a Brina de forma cariñosa. Le impresionó su belleza, pues era esbelta y rubia, con una sonrisa incandescente. A Robert le gustaban los deportes, la pesca y navegar en el lago. Y a Sabrina, bueno, a ella le gustaba todo lo que le gustara a Rob, como ella le decía de cariño. Al poco tiempo, en agosto del 2000, se casaron y se mudaron a Hellendale, en California, ya que Robert había conseguido un muy buen empleo en la empresa de ferrocarriles Burlington Northern Santa Fe de California. Ahí tuvieron a sus 2 hijos. Vivían en una hermosa casa con vista al lago en la zona más exclusiva de la ciudad y tenían un bote en el que salían casi todos los fines de semana a pasear en el lago con su grupo de amigos fiesteros al que llamaban Manada de Lobos. Le pusieron este nombre porque, al igual que los lobos, según ellos siempre se cuidaban la espalda entre sí. En ese mismo grupo de amigos había 2 personas muy especiales para Sabrina y Robert. Otra pareja que eran sus vecinos en su misma calle, que se llamaban Jason y Kellyn Bernatene, con los cuales se consideraban mejores amigos. Y ya te iba a aullar, viejo lobo de mar. Ya nos contaste más sobre quiénes son Robert y Sabrina, Luis, pero ¿qué tiene que ver la llamada sobre el pudín de plátano podrido y el hecho de que Robert haya fallecido unos meses después? Su muerte no fue por envenenamiento. ¿Cómo están conectados estos puntos? Tu mente detectivesca te hace hacer las preguntas correctas, pero no comas ansias, mi querido friolento. Ya verás que sí están relacionados. Por lo pronto, regresemos a nuestra historia. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Un par de horas más tarde de que Sabrina se enterara de lo que sucedió con Robert, ella creía que se había tratado de un accidente laboral. ¿Te acuerdas que los compañeros de Robert solo le dijeron que se había lastimado en el trabajo? Pues no fue hasta que la policía llegó a su casa que le dijeron algo distinto. Al recibir la noticia, Sabrina se veía pálida y demacrada. Ella se enojó y comenzó a llorar cuando anunciaron que pudo haberse tratado de un posible robo. La primera pregunta que le hicieron fue si sabía o conocía a alguien que quisiera hacerle daño a Robert. Ella solo respondió que él era una gran persona, que ayudaba a cualquiera si alguna vez necesitaba ayuda con cualquier cosa, y que era muy injusto que de todas las personas, el escogido para morir hubiese sido él. ¿Mencionó a alguien con quien hubiera tenido problemas fuertes?, le preguntó la policía. No, por supuesto que no. Todos amaban a Rob, contestó Sabrina. Después el detective le hizo otra pregunta muy común cuando hablan con alguien cuya pareja acaba de morir, sobre todo cuando es de una forma violenta o misteriosa. ¿Habían tenido recientemente algún problema como pareja, alguna infidelidad o algo así? Sabrina lo negó. Contestó algo así como: nuestro matrimonio es un vínculo sagrado. Para entonces, Sabrina ya sabía que su esposo había fallecido, pero la policía no le dijo que posiblemente se trataba de un homicidio, aunque ellos ya lo sospechaban. Solo le dijeron que su esposo había muerto en lo que parecía ser un robo que salió mal para no alterar más a la pobre mujer de lo que ya estaba. El detective sabía que la viuda tendría muchas más preguntas una vez que dijeran la palabra asesinato y que querría tener respuestas que él no estaba listo para dar, así que no. Palabras como asesinato y homicidio tendrían que esperar. Y para confirmarlo, también tendrían que esperar a que estuvieran listas las cintas de seguridad para poder revisar el video de esa tarde. Al terminar la visita a casa de los Limón, el oficial Randall Mayer, a pesar de que hubiera querido dar por terminada la noche e ir a casa, emprendió el camino de regreso hasta el taller ferroviario para echar un vistazo a la escena del crimen con más detenimiento. Todo estaba exactamente igual a como en los servicios de emergencias lo habían dejado unas horas antes. Durante el recorrido pudo acercarse hasta donde había estado el cuerpo. Parecía que habían disparado 2 veces. Casquillos de bala en el suelo no pudieron encontrar ninguno, pero sí una bala incrustada en el suelo de cemento, gracias a la cual pudieron deducir el tipo de arma que había usado el asesino. No muy lejos hallaron el teléfono de Robert con un último mensaje de texto de Sabrina que llegó a las 8:13 de la noche. El mensaje decía: cariño, estoy preocupada por ti. La puerta del refrigerador de la zona de la cocina estaba abierta.
Había salpicaduras de sangre en el interior de la puerta, botellas de agua y un Gatorade estaban en el suelo. Todo parecía como si hubiera habido una pelea, no un robo. En la zona de oficinas, los investigadores buscaron huellas dactilares y tomaron fotografías. Desde el principio, Meyer pensó que la escena de la oficina parecía fabricada. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo se puede formular esa teoría tan rápidamente? Bueno, pues además de lo que vio en la cocina indicando una posible pelea, no parecía que alguien hubiera revisado todos los cajones del negocio. Y si estaban ahí para cometer un robo, seguro era para apropiarse de objetos de valor, pero era de imaginarse que en el taller de una estación de trenes no habría ni mucho dinero ni objetos muy valiosos. Además de que no había señales de que hubieran forzado la entrada. Un robo realmente no tenía sentido. Le habían disparado 2 veces a Robert. La autopsia reveló que primero le habían disparado en la cara, que la bala le atravesó el cuello y le salió por la nuca. El segundo disparo fue en el pecho, le atravesó la mandíbula y se alojó en el cerebro. Todo parecía indicar más bien una ejecución. Solo quedaba esperar que las cintas de seguridad estuvieran listas para ver los secretos que revelaban. En medio de esto, el ferrocarril Burlington Northern Santa Fe ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y condena del responsable de la muerte de Robert Limón. La policía obtuvo imágenes de un video de vigilancia que mostraba una figura oscura caminando por el patio. Un hombre con un pañuelo rojo que ocultaba el rostro. Vestía ropa gruesa y parecía caminar cojeando. Cuando ampliaron su búsqueda al área circundante, la policía obtuvo imágenes de un video de vigilancia de una estación de gasolina cercana que mostraba a una persona que se parecía a la que se ve en las imágenes del patio, muy cerca de la hora en la que la policía cree que tuvo lugar el asesinato. Esta persona estaba en una motocicleta negra. La policía comenzó a investigar la vida de Robert para tratar de establecer si había alguien que pudiera querer matarlo a pesar de lo que decían su familia, amigos y compañeros de trabajo. En eso estaban cuando recibieron una llamada de un hombre llamado Jason Bernatene. Como te platicaba antes, Jason y su esposa Kelly eran los mejores amigos de Sabrina y Robert. Pero cuando la policía investigó más, notaron algo raro y decidieron hacerles una visita. Kelly Bernatene dijo que conoció a Sabrina y Robert Limón en el 2008. Las dos parejas se entendieron de inmediato. Él, Robert, era muy parecido a ella, muy amigable, muy positivo, muy extrovertido. Ambos eran extremadamente cercanos, acogedores y hospitalarios. Si pudieras pensar en un amigo perfecto, esos eran estos dos. En búsqueda de pistas y sospechosos, la policía les preguntó lo mismo que le habían preguntado a Sabrina, si conocían algún amante o sabían de alguna aventura extramarital. Aquí, mi querido Friolento, viene el primer giro de este caso. Pues resulta y resalta que los Bernatene y los Limón eran más que amigos, que con su grupo La Manada de Lobos solían irse de vacaciones para adultos. ¿Y qué significaba eso? Bueno, pues que formaban parte de una especie de grupo de swingers o intercambios de pareja. Las parejas participaban en actos sexuales con otras personas del mismo grupo y los Limón eran miembros. O por lo menos lo fueron por un tiempo, pero que lo habían dejado porque al parecer Robert se había estado interesando más en las mujeres del grupo que en Sabrina. Así que Sabrina le pidió que dejaran ese mundo y se acercaran más a la iglesia. Se sentía sola, reemplazada e incomprendida. Con esto la policía se dio cuenta que los Limón no eran la pareja perfecta que aparentaban ser en un principio. Pero resultó que eso no era lo que Jason quería hablar con la policía. Él estaba preocupado porque otro hombre le envió un mensaje de texto que decía: «Lo siento, hombre, estoy muy apenado por la muerte de Rob». El emisor era un tipo llamado Jonathan Hearn y creían que la policía debería hablar con él, ya que esa misma mañana este amigo había dejado en la puerta de Sabrina un ramo de flores y no era precisamente uno con una tarjeta de condolencias por la muerte de su esposo, sino más bien un gigantesco y romántico buqué. Pero, ¿quién era él y qué tenía que ver con todo esto? Pues yo te platico. Jonathan Hearn era un hombre de 25 años, el cual había comenzado a trabajar unos 3 años antes con Jason, ya que ambos eran del mismo grupo de bomberos locales de Silver Lake, y fue ahí donde se conocieron, aunque ya antes habían coincidido en varias fiestas, pues al ser una localidad pequeña tenían algunos conocidos en común. De lo poco que sabía Jason de la vida de Jonathan es que era un hombre muy religioso en toda regla.
Estaba soltero y siempre presumía de conservarse puro y casto hasta el matrimonio debido a sus creencias religiosas. Jason le dijo al detective que los bomberos experimentados podían darse cuenta de que Jonathan era muy talentoso, pues a pesar de que aún era muy joven, era sumamente reflexivo, era muy elocuente y ya estaba tomando clases en la universidad. Había crecido en una de las mejores familias de California y siempre les comentaba que se estaba preparando además para ser paramédico. Este dato puso a Jonathan Hearn en el radar de los detectives por primera vez y cambió el curso de la investigación, ya que no solo el ramo de flores o el mensaje que Jason había recibido, fue lo que dijo su esposa, Kelly, lo que realmente los intrigó. Kelly les contó que Sabrina había comenzado casi 3 años atrás a trabajar en Costco, pues sus hijos ya iban a la escuela y ella estaba aburrida de permanecer tanto tiempo en casa y se sentía sola sabiendo que su esposo estaba interesado en otras mujeres. Les dijo que un día en Costco, mientras estaba sirviendo muestras gratis de comida, se tropezó llevando un tazón de vidrio en las manos y estuvo a punto de caerse. Pero como si fuera cosa del destino, Jonathan la salvó. Le agradeció el gesto y cada quien se fue por su lado. Pero luego volvió a verlo en una segunda ocasión. Jonathan le comentó que era bombero. Resultó que tenían amigos en común y que él también era cristiano. Se cayeron bien e intercambiaron números de teléfono. Al principio su fe cristiana compartida fue una excusa para verse e intercambiar citas bíblicas, pero al poco tiempo de citas bíblicas pasaron a citas románticas y comenzaron una relación a espaldas de Robert. Jonathan creía que Sabrina estaba soltera, pues mientras ella trabajaba en sus turnos en Costco no usaba sus anillos, pero al enterarse de la verdad quiso cortar todo, pero Sabrina no lo dejó. ¿Y cómo fue que los Bernatenes se enteraron de todo esto? Bueno, pues porque durante una guardia en la estación de bomberos, Jonathan se había acercado a Jason para conversar sobre una situación que involucraba a Robert. Le dijo: Jason, necesito hablar con tu amigo Rob, necesito su número de teléfono. Jason pensó que esto era sospechoso, por lo que le preguntó a Jonathan: ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué quieres hablar con Rob? ¿Estás teniendo una aventura con Sabrina? Jonathan le comentó: he estado viviendo mi vida de manera incorrecta y necesito reconciliarme con Dios y realmente necesito hablar con Rob. Jason no le dio el número y le dijo: ellos están casados, no te metas en problemas. Además les contaron que en una salida meses antes, Robert, Sabrina y ellos dos habían ido a una boda y a Sabrina se le pasaron las cucharadas. En el camino de regreso a casa, ella envió un mensaje de texto a un grupo de amigos que incluía a Jonathan Hearn. Robert les dijo que Jonathan había respondido ese mensaje de texto con una serie de mensajes propios sin darse cuenta de que estaba en una conversación de grupo. Les contó que Jonathan la llamó en ese momento sin saber que Robert sería el que contestaría el teléfono. Luego que ella le arrebató el teléfono a Robert, lo aventó, se rompió y se pelearon. Sabrina después le dijo a Kelly que estaba realmente avergonzada por su comportamiento de esa noche y que ella y Robert estaban bien, que lo estaban solucionando. Le dijo: amiga, se acabó, lo tenemos controlado, por favor no se lo digas a nadie. Los Bernatene cumplieron con su palabra y durante más de un año mantuvieron en secreto la situación de la familia Limón y no revelaron nada al resto de la manada. Hasta donde ellos sabían, todo en la casa de los Limón había vuelto a la normalidad. Asumieron que el romance de Sabrina era cosa del pasado, pero estaban equivocados, porque ella siguió viendo a Jonathan a espaldas de Robert, pero no tendrían la certeza de ello hasta un par de noches después del asesinato de Robert, cuando pasaría algo que cambiaría todo. Bueno, nunca adivinarás quién vino a visitar a Sabrina anoche, le preguntó Kelly a Jason. Y antes de que Jason pudiera contestar, Kelly le dijo: así es, fue Jonathan. A los pocos días de la muerte de Robert y de la visita de Jonathan, Sabrina le compartió a su amiga una carta escrita por Jonathan en donde hablaba de lo maravilloso que era Robert y de cómo él aspiraba a ser el tipo de persona que Robert había sido. Y como tratando de vendérselo le decía: ¿no es esto dulce? Escucha esto, escucha lo dulce que es Jonathan. Que le dijo que al ver la reacción de Sabrina al leer la carta de Jonathan, le habían dado ganas de vomitar. Por otra parte, Kelly se sentía perturbada por lo despreocupada que parecía estar Sabrina con las circunstancias y el hecho de que aún no había ni un arresto en relación con la muerte de Robert. Y como ya te acordarás, mi querido friolento, los lobos se cuidan la espalda. Así que a pesar de que su amigo ya había pasado a mejor vida, Jason comenzó a sospechar y quiso contarle a la policía su teoría.
Jason y Kelly no eran los únicos preocupados por la forma en que actuaban Jonathan y Sabrina. El detective Meyer creía que tal vez ambos tenían razón sobre la muerte de Robert, así que siguió investigando y descubrió que meses antes Sabrina había comprado otro teléfono, que no era el que usaba con todo el mundo. Te explico. La policía no quiso revelarle a Sabrina que sabían de la relación que tenía ella con los Bernatene o con Jonathan, mientras la investigación estaba en curso, pero sí la citaron a la estación de policía y le preguntaron otra vez sobre su matrimonio. La policía tenía en su poder el teléfono de Robert, que tenía varias fotografías de mujeres desnudas. Algunas de las fotografías eran de Sabrina, pero otras eran de otras mujeres, así que la historia de los intercambios de pareja hacía sentido. Le preguntaron otra vez si había habido alguna infidelidad en su matrimonio y si ella o Robert tenían una relación con alguien más. Le preguntaron específicamente si tenían un matrimonio abierto y Sabrina dijo que no, y que tenían una gran relación, que eso del matrimonio abierto era un pecado. Así que, como era evidente, la respuesta de Sabrina despertó sospechas en la policía. Si mantenían una relación abierta y consentida, ¿por qué mentir al respecto? Y si ella mentía sobre eso, ¿sobre qué más mentía? Así que la policía decidió intervenir su nuevo teléfono. El detective Meyer preparó un plan. Le daría a Sabrina detalles falsos sobre su investigación y esperaría a ver si ella los compartía con Jonathan. No tuvo que esperar mucho, pues en cuanto Sabrina recibía llamadas del detective en relación a cómo iba la investigación, en cuestión de minutos después de terminar esas llamadas, Sabrina llamaba a Jonathan y le contaba todo lo que le había contado la policía. Las grabaciones de sus llamadas revelaron que hablaban mucho sobre su amor mutuo, los pecados en los que estaban involucrados y la búsqueda del perdón de Dios por lo que habían hecho. En una grabación, Jonathan le dijo a Sabrina que leyera 2 salmos, ya que serían buenos para el alma. Recomendó el Salmo 38 y el Salmo 51. Y para ahorrarte el clavado en la Biblia, mi querido Frilento, yo te platico a grandes rasgos de qué se tratan. Ambos hacen referencia a la historia del rey David y su lujuria por Betsabé, esposa de Urias. David y Betsabé tuvieron una aventura, y cuando ella quedó embarazada, David mandó matar a Urias y se casó con Betsabé. En estos pasajes, David expresa la culpa que sentía y busca el perdón de Dios. ¿Te suena familiar? Durante estas llamadas, Jonathan pedía perdón de Dios y le decía a Sabrina: hemos sido unos canallas, hemos sido unos pecadores. Desafortunadamente, aunque muy reveladoras, las llamadas y los mensajes seguían sin demostrar algo legalmente determinante. A tan solo unas semanas desde la muerte de su esposo, Sabrina ya incluía a Jonathan en las salidas con los niños, e incluso cuando los niños ya estaban durmiendo en sus camas, Jonathan llegaba a la casa y pasaba la noche con Sabrina. Cuando no podían estar juntos físicamente, hablaban por teléfono. A veces Jonathan y Sabrina parecían sospechar que sus llamadas estaban siendo monitoreadas. Para la policía el asunto estaba más que claro, pero no podían demostrar algo sin las palabras correctas, ya que lo único de lo que no hablaron en estas llamadas fue del asesinato de Robert Limón, a menos no por teléfono. Durante 3 meses los oficiales estuvieron con las manos atadas, hasta que el 11 de noviembre el detective Meyer citó a Sabrina para decirle que obtuvieron una buena muestra de ADN de lo que creen que era una gota de sudor, lo cual era total y completamente una mentira, pero habían decidido jugarse el todo por el todo en una última oportunidad. Le mostraron la grabación de seguridad del hombre en la motocicleta y le dijeron que creían que era un tal John, para ver si ella respondía algo, pero no dijo nada, solo que era una buena noticia y que gracias por avisarle. Sin obtener la reacción que buscaban, tuvieron una vez más que dejarla ir. Pero al salir de la cita con la policía, de inmediato Sabrina llamó a Jonathan para decirle que no saliera de su casa porque podría ser atrapado. Pasó una semana antes de que Jonathan comenzara a impacientarse en el departamento donde vivía, por lo que emprendió el viaje hasta casa de Sabrina justo en su motocicleta negra recién pintada y con algunas ligeras modificaciones. Ahí la llamó y dijo unas palabras que cerrarían esta historia. Dios, por favor ayuda a que el ADN sea el medio por el cual se nos impida tener nuestra condena. Dios, hemos sido pecadores y hemos hecho trampas. Dios, eres un salvador. Aquella motocicleta era la misma del video de las cámaras de seguridad y los Bernatene dieron aviso. Esa fue la última vez que Sabrina Limón habló con Jonathan Hearn. Poco después de que terminara la llamada, los policías que lo vigilaban hicieron su movimiento. El 18 de noviembre de 2014, Jonathan fue arrestado mientras estaba sentado en un camión de bomberos. Y Sabrina
Bueno, ella fue a la escuela de sus hijos para una reunión de padres y maestros, felizmente, sin saber que su amante estaba siendo detenido o que ella estaba bajo vigilancia. Tanto Jonathan como Sabrina fueron arrestados el mismo día e interrogados en relación con el asesinato de Robert. Sabrina fue puesta en libertad por falta de pruebas y Jonathan fue acusado de asesinato en primer grado. A Sabrina le dijeron que la citarían a testificar contra Jonathan, pero eso nunca sucedió. Ella no lo sabía en ese momento, pues tomaría aproximadamente otros 2 años a los detectives conseguirlo, pero justo antes de su juicio, Jonathan, quien originalmente se había declarado inocente, decidió colaborar con la policía y contarles todo lo sucedido. Les relató que el 17 de agosto de 2014 regresó a su casa después de un turno de noche en el trabajo y en cuanto llegó llamó a Sabrina para discutir el plan antes de ir al patio de maniobras de la estación de trenes para matar a Robert. Declaró que él y Sabrina repasaron el diseño del complejo ferroviario, de cómo podía evitar ser detectado y de cómo Robert se encontraría completamente solo. Aún así, Sabrina le aconsejó tener cuidado, pues en palabras de ella, Robert no era alguien que se rendiría sin luchar. Se dirigió ahí en su motocicleta después de quitarle la placa. Traía una mochila con un cambio de ropa y una pistola calibre 45 equipada con un silenciador casero que creó usando el cañón de una linterna y tapones de botellas de anticongelante para motores. Cuando vio a Robert en la ferroviaria, Jonathan caminó hacia el lado oeste de las instalaciones y se quedó entre algunos edificios pensando en el siguiente paso. Rezó una oración y entró en el taller. Y ya me imagino lo que estás pensando, friolento. Este amigo está a punto de despacharse a alguien de este mundo, pero muy cristianamente reza antes. Qué porquería de persona. Jonathan dijo que habló brevemente con Robert y cuando Robert le dio la espalda para ir a sacar una botella de Gatorade del frigobar, Jonathan sacó la pistola, se le acercó y le disparó. Después de ese primer disparo, Jonathan entró en la oficina y tomó algunos objetos para despistar a la policía. Les dijo que él y Sabrina pensaban que sería mejor que todo pareciera un robo. Jonathan regresó caminando hasta donde estaba Robert y le disparó una segunda vez en caso de que no estuviera muerto. Así es, friolento, este cristiano le dio el tiro de gracia a Robert. Declaró que llamó a Sabrina y le dijo que ya había terminado. Acordaron no comunicarse entre sí durante un tiempo para evitar que los atraparan. Dijo que había disparado, sí, pero que no había sido él el autor intelectual. Para reforzar su argumento, añadió que el día en que Robert fue asesinado no era la primera vez que lo había intentado matar Sabrina. Jonathan contó que meses antes Sabrina había planeado matarlo envenenándolo con arsénico, que había mezclado en un pudín de plátano y se lo había dado para el almuerzo, pero que luego lo llamó cuando iba de camino al trabajo para decirle que no se lo comiera porque los plátanos se habían echado a perder. ¿Te acuerdas que te dije que esa historia era relevante? Y ya te voy a aullar otra vez, lobo de mar. ¿A poco le había remordido la conciencia? ¿Se había arrepentido y recapacitado? Y pues tristemente no. No se echó para atrás por remordimiento, fue porque había leído un artículo en internet que decía que el arsénico era muy fácilmente detectado en una autopsia y tenía miedo de que los atraparan, así que convenció a Jonathan de hacer el trabajo sucio que ella planificó durante meses. El día del juicio, Sabrina se declaró a sí misma inocente. Dijo que ella no sabía nada sobre el plan de Jonathan para matar a su esposo. Pero Jonathan la enfrentó junto a la fiscalía demostrando que ella quería deshacerse de Robert para poder casarse con él. Jonathan le había pedido que se divorciara, pero ese era un pecado inconcebible para Sabrina. Le dijo que prefería estar muerta que divorciada, que la única solución era deshacerse de Robert, que ella quería que los niños fueran criados por padres piadosos y no pecadores. Hazme el refabrón, cabor. En la cabeza de Sabrina, el divorcio era un peor pecado que el asesinato. O al menos eso quería que pensara el jurado. El tribunal escuchó pacientemente las referencias por su amor a Dios y a la Biblia y demás, pero después la fiscalía expuso un motivo económico. Sabrina recibió $300,000 en pagos de seguro de vida tras la muerte de su esposo, y existía la posibilidad de que recibiera una indemnización del empleador de Robert, ya que él había muerto en su lugar de trabajo. Ninguna de estas dos sumas de dinero las hubiera recibido como parte de un acuerdo de divorcio. Y aquí me pregunto entonces, mi querido friolento, ¿qué fue? ¿Temor a Dios o avaricia? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios.
El 21 de febrero de 2018, a casi 4 años de la muerte de Robert y después de más de 3 semanas de juicio, Sabrina Limón fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de prisión. Sus últimas palabras antes de ser condenada resonaron en la corte. Cito: "Abrimos nuestro lecho matrimonial y cambiamos la dinámica de nuestro vínculo sagrado. Me obsesioné con el sexo. Lo lamento". Fin de la cita. Gracias a su cooperación con la fiscalía, Jonathan Hearn consiguió un trato y después de declararse culpable de asesinato en segundo grado, fue sentenciado a 25 años y 4 meses de prisión. Como de costumbre en estos casos, mi querido Friolento, las mayores víctimas en esto fueron los hijos de Robert y Sabrina, que no solo perdieron a su papá, sino también a su mamá. A ambos niños le enviaron una carta al juez pidiendo que se le diera casa por cárcel a Sabrina, pero nada cambiaría la realidad. De ahora en más crecerían sin padres, bajo el cuidado de su tía Julie Córdoba, hermana de Sabrina, sin entender realmente el monstruo que era su mamá. No hubo súplica que cambiara la determinación del juez, quien una vez revisada toda la evidencia y los testimonios en el caso, le entregó a Sabrina su sentencia, así como en este canal nos gusta, a sangre fría. Para rematar, en enero del 2023, la Suprema Corte de California denegó su petición para revisar y reducir su condena. Actualmente, Sabrina permanece tras las rejas en la prisión de mujeres de Chino, en California. No cabe duda, mi querido Friolento, que este es otro de los casos en los que la religión intenta ser la excusa para que un criminal cometa sus fechorías. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una revisada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.